Muy buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks, arrancamos el programa como siempre poniendo el foco sobre las grandes claves que debemos vigilar a lo largo de la tarde y en este caso pues como colofón final a una semana marcada por las turbulencias bancarias vamos a tener que poner la mirada primero en Credit Suisse y también en Silicon Valley Bank. Después ya procederemos a hablar un poquito en clave geopolítica de cuáles son las novedades y sobre todo interesante la visita de Xi Jinping a Moscú la semana que viene, ese encuentro que va a tener el lunes y el martes también entre ambos mandatarios y por último los temores cada vez más exacerbados por parte de la OTAN y de la Unión Europea de un posible nuevo ataque a las infraestructuras energéticas críticas del viejo continente. Pero como decimos, vamos a empezar primero con los bancos. Nueva sesión de volatilidad para Credit Suisse. El banco, estamos viendo cómo vuelve a caer con fuerza en bolsa después de sufrir nuevas salidas de dinero. Y atención, porque estas salidas de capital son solo un nuevo factor de todos los que ya están detrás de la desconfianza de clientes e inversores en Credit Suisse. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora: ¿es esta la gota que termina de colmar el vaso o podría el vaso tolerar alguna gota más? Tras años de escándalos, los últimos números rojos, el mensaje de su mayor accionista diciendo que no invertirá más en la empresa, después de todo eso, ¿qué más puede soportar Credit Suisse? Como decimos, lo último son esas salidas netas de más de 200 millones de dólares de sus fondos administrados en Estados Unidos y en Europa después del 13 de marzo. Así lo ha revelado este viernes Morningstar Direct. Antes del 13 de marzo, cuando se desataron esas turbulencias después de la caída de Silicon Valley Bank en Estados Unidos, los más de 300 fondos administrados por el banco suizo habían disfrutado de una entrada neta estimada de 4 millones de dólares. Sin embargo, desde el 14 de marzo hasta ahora, la cantidad total neta de dinero retirado y que fluyó hacia estos fondos ha sido negativa en 205 millones de dólares. No contamos con datos más allá del 15 de marzo, así que esa cifra podría aumentar. Pero como decimos, esta no tiene por qué ser necesariamente la última gota en colmar el vaso. Mucho se ha hablado sobre que el final de Credit Suisse podría estar en una adquisición. Recordemos, grandes firmas de la talla de JP Morgan han abordado esa cuestión. Y uno de los nombres que más ha sonado ha sido el de UBS. Bien, pues podríamos decir que se ha producido cierto desencuentro bastante interesante entre estos dos eternos rivales. UBS no quiere comprar Credit Suisse, pero es que Credit Suisse tampoco quiere ser adquirida por UBS. Ambas entidades se oponen a un matrimonio de conveniencia en un momento en el que el gobierno de Suiza estudia todos los posibles escenarios para una unión orquestada. Como decimos, un matrimonio de conveniencia. Sin embargo, tanto UBS como Credit Suisse ven una absorción como posible medida de último recurso. UBS, antes de pensar en una adquisición de Credit Suisse, la verdad es que prefiere enfocarse en su propia estrategia. Así que se muestra bastante reacio asumir riesgos relacionados con su rival. Como decimos, JP Morgan ha sido uno de los que más ha apostado por esa absorción, una absorción de Credit Suisse por parte de UBS. UBS, desde luego, es el nombre que más suena en la quiniela. Veremos hasta qué punto podría hacerse eso realidad. Credit Suisse, de todas formas, también podría llevar a cabo una escisión en la que el negocio de gestión de patrimonios iría o bien a UBS o a otro comprador que pueda surgir. Y de esta forma, la unidad suiza se separaría como una nueva entidad para proteger los depósitos suizos y las operaciones de gestión de activos y banca de inversión o bien se venderían o se separarían. Sin embargo, las objeciones a un posible acuerdo pues van más allá de este desencuentro entre Credit Suisse y UBS. Es más, el gobierno suizo también está preocupado por la pérdida de puestos de trabajo que podría suponer la combinación de ambas compañías. Sin embargo, preferiría una solución suiza, si fuera posible, a la situación que tenemos en estos momentos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el Banco Central Europeo, después de la reunión de ayer, hoy se ha reunido de nuevo, en este caso no para abordar ninguna temática relacionada con la política monetaria,
sino para analizar las turbulencias del sector bancario. Reunión de emergencia, la que tiene lugar hoy. No se espera ningún comunicado oficial, porque este tipo de encuentros son algo habitual cuando se producen situaciones con esta brusquedad y, como decimos, pues son conversaciones que tienen un matiz algo más interno. No tiene por qué trasladarse ningún tipo de comunicado oficial respecto a cuál es la situación que observan los supervisores del Banco Central Europeo. Recordemos que ya se reunieron a principios de esta semana, después de la intervención de Estados Unidos con Silicon Valley Bank, con Signature Bank. Hoy el foco está en Credit Suisse y en sus posibles efectos. Fuentes a Reuters aseguran que los supervisores del Banco Central Europeo no esperan un contagio de los problemas bancarios a la eurozona. Los inversores han estado preocupados, como decimos y lo hemos estado viendo, ¿no?, a lo largo de esta semana, por el riesgo de una nueva crisis bancaria. Se ha hablado de un momento Lehman después de Credit Suisse. Era Rubini, el Nobel de Economía, quien hablaba de un momento Lehman después de estas turbulencias que hemos visto en Credit Suisse, no tanto por Silicon Valley Bank, sino, insistimos, por Credit Suisse. Pero tenemos que recordar que arrancábamos una semana con la mirada puesta en Silicon Valley Bank, después del colapso que anunciaba la semana pasada el viernes, y aunque el lunes seguíamos viendo un mercado muy agitado a tenor de esto, el impacto se hacía sobre todo notar a este lado del charco en Credit Suisse. ¿Con qué se saldaba esta situación? O al menos hasta el momento, pues con ese salvavidas de emergencia que lanzaba el Banco Central suizo a tenor de la propia petición de Credit Suisse. Los supervisores han recibido la información de que los depósitos se mantienen estables en todos los bancos de la eurozona y que la exposición a Credit Suisse es insignificante. Las palabras que utilizaba ayer Luis de Guindos era limitada a la hora de hablar de esa exposición. Parece ser, según la perspectiva del Banco Central Europeo, con los datos de los que dispone, parece que los bancos de la eurozona todavía disponen de un exceso de liquidez de unos 4 billones de euros, que incluso están dispuestos a devolver al Banco Central Europeo ahora que pedirle prestado se ha encarecido tanto. Vamos a ver a continuación dato de inflación de la eurozona. Lo hemos conocido en el día de hoy. El dato de inflación, en cuestión de la inflación general y la subyacente, no hemos visto cambios respecto al flash. 8,5% tasa interanual de la inflación general, 5,6% la tasa interanual de la inflación subyacente. Como decimos, el dato se ha mantenido en línea con la lectura preliminar, con esa estimación flash que conocíamos hace apenas unas semanas. El Banco Central Europeo ayer adoptó su decisión de tipos de política, de tipos de interés, de política monetaria, sin tener en cuenta todavía este dato. Intuimos que o bien se iba a mantener el mismo tono en esta lectura ya definitiva, o que Christine Lagarde había cogido teléfono para conocer de antemano el dato, si había una variación brutal respecto al flash o si se mantenía en línea. Bien, lo que vemos es que se mantiene en línea, así que por este lado no tenemos ningún tipo de sorpresa. Vemos que se modera la inflación general, una décima, del 8,6 pasa al 8,5, la subyacente sigue preocupando y mucho, del 5,3 pasa al 5,6%, insistimos, tasa interanual. Así que este es el dato que tenemos de inflación, un día después de la reunión de tipos del Banco Central Europeo. En la rueda de prensa de ayer, Lagarde intentó transmitir confianza por dos partes, tanto en la voluntad de luchar contra la inflación como en la estabilidad del sistema financiero europeo. Ayer el Banco Central Europeo no se movió ni un ápice del guión, subió los tipos de interés en 50 puntos básicos. También indicó que su trabajo en la lucha contra la inflación todavía no ha terminado y que sigue siendo probable que vuelva a subir tipos en el futuro. Sin embargo, en lugar de anunciar de antemano el número de futuras subidas de tipos, el Banco Central Europeo no quiere volver a pillarse los dedos y se mantiene con ese enfoque meeting by meeting. Esto es importante. Recordemos que en febrero el Banco Central Europeo sí anunció cuál era la intención para marzo. Este mes de marzo no se ha atrevido a hacer lo mismo, no ha querido adelantar ninguna futura jugada para la próxima reunión de política monetaria, que va a ser dentro de 6 semanas. El Banco Central Europeo no se arriesga y sigue dependiendo de los datos, y para tener la máxima flexibilidad posible, o al menos así lo argumenta, prefiere ir reunión tras reunión.
Mensaje clave que intentó trasladar por activa y por pasiva Christine Lagarde en el día de ayer es que los bancos europeos son resistentes, que cuentan con reservas de capital sólidas y que cuentan con liquidez y que se están beneficiando de una fuerte supervisión en Europa, que tienen una exposición, insistimos, eran las palabras de Guindos, limitada tanto a las instituciones críticas de Estados Unidos como a Credit Suisse. Sin embargo, en caso de necesidad, Lagarde lo reiteraba, el Banco Central Europeo cuenta con las herramientas necesarias, decía que ellos tienen esa toolbox, esa caja de herramientas, y que si no utilizaba las herramientas ya conocidas, o las utilizaba pero no eran suficientes, podría tirar de creatividad si fuera necesario. Así que tanto Lagarde como de Guindos intentaron en todo momento transmitirnos que esa estabilidad financiera es posible y, sobre todo, que la estabilidad financiera y la de precios no son dos objetivos opuestos. Así que aquí tenemos mensajes clave, situación actual de Credit Suisse, reunión de emergencia del Banco Central Europeo, insisten que la exposición de la banca europea a todas estas turbulencias que acabamos de vivir esta semana son insignificantes o limitadas, y dato de inflación de la eurozona. Estas claves son cruciales para entender el contexto en el que nos encontramos. Pero otra cuestión crucial, Silicon Valley Bank, su matriz, Silicon Valley Bank Financial, busca protección por bancarrota. Nuevo capítulo para la entidad estadounidense, capítulo 11, para ser más exactos. Ese es el capítulo de la ley de quiebras de Estados Unidos que ha presentado la matriz de la entidad, Silicon Valley Bank Financial, un movimiento que permite a las empresas estadounidenses con problemas financieros reorganizarse bajo la protección de la ley. La matriz de Silicon Valley Bank busca protección por bancarrota, entre otras alternativas de reestructuración, para buscar compradores para sus activos. Aquí tenemos en la imagen cómo ha enumerado activos y pasivos de hasta 10.000 millones de dólares cada uno. En amarillo tienen los activos, luego tienen los pasivos. Como ven, lo señala en una horquilla de entre 1.000 millones y 10.000 millones. Por eso decimos que los activos y pasivos son de hasta 10.000 millones de dólares cada uno. Debido a que Silicon Valley Bank es un banco comercial autorizado de California y parte del sistema de la Reserva Federal, no es elegible para la bancarrota, pero sí lo es su empresa matriz, para presentar esa solicitud para proteger sus activos restantes y trabajar para pagar a los acreedores, incluidos los tenedores de bonos. El corredor de bolsa, Silicon Valley Bank Securities, y el brazo de capital de riesgo, Silicon Valley Bank Capital, no están incluidos en esta presentación. Silicon Valley Bank, como sabemos, es el mayor banco en quebrar en más de una década, con unos 209.000 millones en activos totales a finales del año pasado. Es el segundo mayor banco en caer bajo la administración de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, solo por detrás de Washington Mutual, que colapsó en 2008. Quédense con esta imagen, solicitud de protección por bancarrota de la matriz de Silicon Valley Bank. Estaremos muy pendientes de cualquier tipo de desenlace, pero por el momento quédense con esta fotografía porque la historia de Silicon Valley Bank todavía no ha terminado y tenemos muchos más capítulos, aparte de este capítulo 11, que rellenar y que contar de ahora en adelante. Y ahora ya en clave geopolítica, dejando a un lado la turbulencia semanal bancaria en la que nos hemos visto inmiscuidos, máxima atención a la reunión con la que arrancaremos la semana que viene. Vladimir Putin, Xi Jinping, el lunes 20 de marzo tienen una cita, un almuerzo informal y van a continuar con más conversaciones al día siguiente, el día 21. Ese día esperamos una rueda de prensa, lo ha anunciado hoy el Kremlin. El encuentro, como decimos, va a comenzar el 20 de marzo. Van a mantener una conversación cara a cara, un almuerzo, como decimos, informal. Allí van a intercambiar, entendemos, primeras impresiones sobre la situación actual en Ucrania. El 21 de marzo va a ser el día de las negociaciones. El 20 van a poner los asuntos sobre la mesa, el 21 ya negociaciones. China insiste en que las estrechas relaciones entre Pekín y Moscú no amenazan a ningún país y que hacen avanzar la multipolarización del mundo. Recordemos que el año pasado tanto Xi Jinping como Putin estrecharon sus lazos a pocos días de que comenzara la campaña militar rusa
en Ucrania. Pekín ha mantenido hasta el momento una postura ambigua, aunque podríamos decir que realmente el papel que quiere mantener es el de intermediario. China está en una posición algo peliaguda, también tenemos que decirlo, porque todos los expertos nos lo dicen. Al final a China no le interesa un conflicto que se prolongue, porque China tiene intereses comerciales que pueden verse precisamente perjudicados por una guerra de mucho mayor alcance. China, recordemos que hace unas semanas puso sobre la mesa un plan de 12 puntos para posicionarse como un posible intermediario, para garantizar que hubiera un avance hacia las negociaciones de paz. China pide respeto para la integridad territorial de todos los países, es uno de esos puntos, y ahí incluye tanto a Ucrania como a Rusia. Y en ese punto quizás pues hay una de las principales diferencias con el plan de 10 puntos que presentaba Zelensky mucho antes de que lo hiciera el propio gigante asiático. Sin embargo, China busca poner el foco de atención en esas preocupaciones que puedan afectar a todos los países. Y ahí, como decimos, también está incluyendo a Rusia y no solo a Ucrania. Mientras tanto, más allá de esta reunión, de estos encuentros de 2 días entre Putin y Xi Jinping, el equipo de Zelensky ya está trabajando en las posibles conversaciones que van a tener lugar también con el líder chino. Lo han confirmado. Los preparativos para la conversación entre Zelensky y Xi Jinping están en marcha. Lo ha dicho hoy mismo la oficina del mandatario ucraniano de Zelensky. Dicen que todavía no hay acuerdos específicos sobre las conversaciones, sobre este encuentro, pero los ministros de Relaciones Exteriores de China y de Ucrania ya han discutido sobre este tema. Entonces, el portavoz de Zelensky dice que pueden afirmar que esas conversaciones están en curso, o que al menos la posibilidad de unas negociaciones está en curso. Estas declaraciones se producen después de que se anunciase que Xi Jinping ya va a llegar a Rusia. Ya tenemos la fecha oficial, el lunes, visita oficial de 3 días, la primera que va a hacer a ese país. Importante tener esto en cuenta, primera vez que Xi Jinping visitará Moscú desde el estallido de la guerra. Ha habido otros encuentros entre ellos, pero no habían sido en Moscú. Así que, desde luego, es muy relevante y muchos expertos ya nos han dicho que todavía más relevante es el hecho de que Xi Jinping haga una primera aproximación como mediador hacia Rusia y que posponga un poquito más ese encuentro con Zelensky. Y última cuestión, OTAN, Europa. ¿Qué les preocupa en estos momentos? Una de las principales preocupaciones gira en torno a la infraestructura crítica de energía en Europa. El Kremlin hoy ha acusado a la OTAN de involucrarse en el conflicto con el suministro de cazas. Y mientras tanto, hoy la OTAN y la Unión Europea han dado un paso más, dejando entrever esos temores de cualquier posible ataque a infraestructuras energéticas europeas críticas. Este es el principal motivo por el que hoy Stoltenberg y von der Leyen han visitado la plataforma Troll-A de Noruega, en el Mar del Norte. Es más grande, para que se hagan una idea, que la Torre Eiffel. Esta visita pone de manifiesto la importancia de Noruega para Europa como suministrador de gas. Quédense con este dato. El año pasado, en 2022, Noruega exportó más de 120.000 millones de metros cúbicos de gas, sobre todo a través de gasoductos, lo que lo convierte en el mayor proveedor de gas de Europa tras la caída de los flujos rusos el año pasado. La presidenta de la Comisión Europea se ha referido al país como un amigo, como un aliado fundamental, y de nuevo ha acusado a Putin de chantajista por utilizar la energía como arma contra el viejo continente. Escuchen. Putin tried to blackmail the European Union by cutting us off a Russian gas supply, 80%, an equivalent of 100 billion cubic meter of gas that Putin has stopped going to the European Union. And in that time, we needed friends and like-minded partners to step up, and that's what Norway did. Norway increased its production and helped us in a critical time. It increased the production from 78 billion cubic meter to 90 billion cubic meter, and this really helped us through the winter. We're grateful for that, and we're very happy to hear that in the years to come, we will maintain this high level of support.
Noruega exporta su gas a través de una red de gasoductos submarinos a distintos países europeos. Sus gasoductos se conectan a 7 terminales de recepción. Reino Unido y Alemania tienen 2 cada uno. Bélgica, Dinamarca y Francia disponen de 1. La infraestructura de Noruega es vital, pero vulnerable debido a su gran tamaño. Hablamos de miles de kilómetros de tuberías, cables eléctricos e internet. Y a bordo de la plataforma Trolley, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha insistido en que esta infraestructura es de vital importancia y que por ello aumentarán el intercambio de información de inteligencia para garantizar su seguridad. Eso sí, ha reconocido que es imposible proteger cada metro de esta infraestructura en todo momento. Infrastructure is extremely important, it's vital, but that makes it also vulnerable, not least because of the sheer size. We speak about thousands of kilometers of pipelines, gas and oil, but also other kinds of internet cable, power cables. So in totality, this is an enormous amount of infrastructure. Meaning that, of course, we cannot protect every meter of this infrastructure at every time. But what we do is that we have stepped up what we do when it comes to exchanging intelligence information, more closely monitoring the infrastructure. Then we have increased our presence with more military capabilities. And then the plan is also now to exercise more to be able to react fast if something happens. ¿Y quién produce gas en Noruega? El mayor jugador es Equinor, propiedad mayoritaria del Estado noruego. Produjo más de 45.000 millones de metros cúbicos de gas natural el año pasado, casi el 40% de la producción total de todo el país. Equinor también vende gas en nombre de Petoro, que es una empresa de propiedad totalmente estatal, que tiene participaciones en campos marinos, pero que no opera ningún activo por sí misma. Noruega exporta también gas natural licuado. Puede entregar 6.500 millones de metros cúbicos al año y esto representa alrededor del 5% de sus exportaciones de gas. Así que, como ven, el papel del país es de vital importancia para el suministro europeo. Von der Leyen ha anunciado que la Unión Europea va a trabajar conjuntamente con la OTAN para detectar vulnerabilidades en el sector energético, pero también digital y espacial. Dice que el objetivo es aumentar la conciencia sobre cuáles son las potenciales amenazas. Critical infrastructure is of critical importance to all of us, and we have decided to start together with the EU-NATO joint task force to protect the critical infrastructure, to look at our vulnerabilities, for example at vulnerabilities in the energy sector or the transport sector, but also digital and space is important. It is first of all about having a mutual awareness about what the threats are, a common analysis about the strengths and the weaknesses, and then to develop together a different solution for better protection. And as I said, as we have different angles with which we look at different theaters, joining forces, of course, widens our possibilities to protect our critical infrastructure.